ejemplo de Mercamadrid esta mañana, pero sí poner en el foco el tema agrario y sobre todo la situación en la que están viviendo. Alejandra Alcese, periodista de Economía del Mundo, bienvenida, buenos días. Buenos días. Empleo agrario, ¿cuánto ha caído o subido en los últimos tiempos? Y sobre todo, ¿qué está sucediendo con el salario mínimo interprofesional también en el sector? Bueno, está muy relacionado, ¿no? Porque hemos visto que el salario mínimo ha vivido una explosión desde el año 2018, en que llegó Pedro Sánchez a Moncloa, con una subida del 54%, que equivale a subir el salario mínimo como 66 euros cada año. Y solo en el año 2019, por ejemplo, subió un 22%, que fue como la subida más fuerte e inesperada, cuando pasó de 735 a 900. Y esa subida del 22% en un solo año es equivalente a lo que había subido el salario mínimo en los 10 años anteriores, ¿no? Que había estado subiendo como 14 euros al año. Entonces, esa fuerte explosión llevó a muchos expertos a advertir de que eso iba a tener un impacto en el empleo, ¿no? Porque el salario al final es el punto de equilibrio en el que se cruzan la oferta y la demanda de empleo. Si tú hay un salario de equilibrio y ese salario automáticamente lo subes y tanto, pues tienes mucha más gente que está dispuesta a trabajar por ese salario y muchas menos empresas que están dispuestas a contratar por ese salario y se crea desempleo. Quienes trabajan cobran más, pero se crea una situación de desempleo. Y eso se ha producido especialmente en los sectores en los que hay mucha proporción de trabajadores cobrando el salario mínimo, y el campo es uno de ellos, ¿no? Es un sector en el que mucha gente cobra el SMI y al haber subido tanto, pues es uno de los factores que ha podido influir en que el empleo haya caído un 15% desde el año 2018, un 16%. Y también hemos visto caídas del desempleo en otros sectores en los que también se cobra mucho el salario mínimo, como puede ser el empleo doméstico, ¿no? Los empleados del hogar o las empleadas del hogar, porque es un sector muy feminizado, donde ha caído un 11%. Si nos fijamos en el campo, es verdad que el salario mínimo no es el único de los problemas que han podido tener las empresas, ¿no? Pues hemos visto en los últimos tiempos que se han visto muy afectados por situaciones climáticas, pues en España ha habido una sequía persistente, o por otros muchos tensiones de costes, inflación de costes, pues en los piensos, a raíz de la guerra en Ucrania, en la energía, tras el COVID y después avivado con la guerra. O sea, ha habido como una combinación de factores que ha podido poner contra las cuerdas a las empresas, también la competencia, y que han llevado a despedir, ¿no? Pero si nos fijamos en el empleo doméstico, no hay tantos factores que justifiquen que a día de hoy haya 47.000 empleados del hogar menos que en el año 2018, porque sus empleadores son los hogares, y los hogares han mantenido sus rentas porque el empleo ha ido bien y porque el gobierno ha llevado a cabo una política fiscal muy expansiva, ¿no? Entonces, si los hogares han ido bien, no hay razones para pensar por qué han querido prescindir de los empleados del hogar. Y de hecho lo que apuntan los expertos es que probablemente no hayan prescindido de ellos, solo que se han derivado a la economía sumergida. De hecho, en el año 2019, cuando ya se produjo esa subida tan fuerte del salario mínimo, el propio gobierno, por medio de su secretario de Estado de Seguridad Social, reconoció que no había habido una destrucción de puestos de trabajo, sino que se habían derivado a la economía sumergida, ¿no? Bueno, pero es como destruir los puestos de trabajo, porque dejan de cotizar. Claro, o sea, se destruyen. Digo, para las arcas públicas es una Para las destrucción. arcas públicas es una destrucción, para esas personas que trabajan o que son sustituidas por otro, pues siguen manteniendo un nivel de ingresos, pero de manera irregular, ¿no? Sin estar protegidos. Y entonces, bueno, aunque se haya producido esta destrucción de empleo en estos sectores, de la que ya habían advertido el Banco de España, BBVA Research y la Fundación ISEAC, a la que el propio Ministerio encargó un informe, todas estas instituciones ya habían advertido de que se iba a producir una destrucción de empleo en los colectivos en los que el SMI era especialmente intensivo. A pesar de eso, el empleo en términos generales ha ido muy bien, pues desde el año 2018 en España se han creado 2,3 millones de empleos, ¿no? A pesar de la pandemia. Y eso es en lo que se apoya el Gobierno y la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz para decir que se puede subir el salario mínimo sin destruir empleo. Bien, pues es verdad que en términos generales el empleo ha ido muy bien, pero eso no es óbice para que en algunos sectores se esté destruyendo empleo, entre otras cosas por la subida del salario mínimo, y también para que en el fondo debería hacerse un estudio contrafactual para ver cuánto habría crecido el empleo, cuánto más habría podido crecer el empleo si la subida del salario mínimo hubiera sido más gradual y más moderada, ¿no? Ese es el estudio que habría que hacer y que no es fácil hacerlo, con lo cual, bueno, simplemente habría que tener en cuenta el hecho de que se destruya empleo en algunos sectores cada vez que se aprueba una nueva subida, como la que se va a aprobar hoy, del 5% hasta 1.134 euros. Bueno, otra cosa que podrían estudiar es la elasticidad, es decir, que cuando todo va bien, muy bien, pero ¿qué pasa si esto de repente pega un giro, la productividad no te ha cubierto ese momento de subida del salario mínimo y te encuentras con una economía que destruye empleo como si no hubiera un mañana? Claro, porque habrá sectores que sean capaces de trasladar los costes a precios. Me subo el salario mínimo, yo subo mis precios y ya está, pero hay otros sectores que son mucho más competitivos y que no pueden trasladar a precios esa subida de costes y que se ven condenados a tener menos competitividad. El campo. España compra, decías el otro día, un 12% más de frutas, hortalizas y legumbres
al extranjero, sobre todo a Marruecos, y solo vende un 5,2% más. Eso lo venden, sí, exacto. Esto es parte del enfado. Esto es parte del enfado que está llevando hoy a los agricultores a la calle, ¿no? Porque lo que vemos es que en los últimos años, pese a que España es la huerta de Europa y que exportamos mucha cantidad de hortalizas, frutas y legumbres, también compramos cada vez más, ¿no? Y hay que ver por qué. Si nosotros vemos, por ejemplo, las legumbres, estamos comprando un 16% más al extranjero que el año pasado, en 2023 respecto a 2022, y desde los años 90 se ha cuadruplicado, ¿no? Es verdad que compramos a países europeos como Francia o Países Bajos, incluso Portugal, pero también compramos a otros países como Marruecos, les compramos mucha legumbre, o Rusia, por ejemplo, ¿no? Todos los países que no forman parte de la Unión Europea no tienen que cumplir con la regulación europea, que es mucho más estricta en términos de fitosanitarios, contaminación medioambiental, fertilizantes. Claro, entonces, al ser mucho más estricta, eso nos hace que nuestros costes de producción suban en comparación con otros países que no tienen que cumplir con estas normas y que pueden producir mucho más barato. Entonces, cuando nosotros vemos a quién le estamos comprando la legumbre y vemos a cuánto la pagamos, pues hay una diferencia muy grande, porque el kilo de legumbres que compramos fuera nos cuesta 0,70, mientras que el kilo de legumbres que vendemos lo vendemos a 1,50. Hay una brecha enorme de producción que hace que comprar la legumbre fuera nos resulte muy atractivo, porque sale más barata. Y una gran superficie de distribución, si puede vender la legumbre más barata, pues va a vender más. Es una cuestión de números, ¿no? Es lógico. Y en frutas y hortalizas pasa algo parecido. Vemos que cada vez compramos más. De hecho, y también, bueno, cada vez compramos más caro, pero en este caso es por la inflación que ha habido en los últimos años, pero el volumen de importaciones ha crecido un 150% desde que empezó el siglo, ¿no? Se ha disparado lo que compramos de fruta al exterior y vemos lo que compramos mucha patata, mucho aguacate, bananas, manzanas, y sobre todo le compramos a Costa Rica, a Marruecos y a Perú, sobre todo Costa Rica, que se ha erigido como nuestro principal proveedor, precisamente porque nos vende muy barato. El kilo de fruta que le compramos a Costa Rica nos sale a 0,70. A lo mejor otros países estamos hablando de una media de 2 euros el kilo, ¿no? Entonces esa brecha es lo que hace que nos interese comprarle. Pero claro, ¿eso a quién perjudica? Al agricultor nacional. Y lo estamos arruinando. Está produciendo mucho más caro y dice, ¿por qué yo tengo que producir tan caro para cumplir con unos estándares para no contaminar cuando mi país está comprando a otro que no cumple con esos estándares y que puede producir mucho más barato? Esta es una de las quejas que están llevando a los agricultores a la calle, junto a otras como pues, que han subido mucho los costes, entre otros el salario mínimo, cómo aprieta la inflación, las propias condiciones climáticas que no ayudan, porque si hay sequía pues se produce menos y si se produce menos vale más caro. Y bueno, pues es como el cóctel molotov perfecto para que la situación del campo sea muy complicada. Luego tenemos elecciones, toca Galicia, y decías otro día que había un freno importante, tanto en negociación colectiva como en inversión, con tanto goteo de propuestas de Yolanda Díaz, ¿no? Claro, al final lo que vemos es que Yolanda Díaz es la ministra de Trabajo y que los anuncios laborales es lo que ella puede utilizar en campaña electoral, ¿no? Y además, pues son anuncios que obviamente pues tienen muy buena aceptación, porque a quién no le gustaría trabajar menos por lo mismo, ¿no? Pues a todos, yo creo que nos gustaría poder trabajar menos horas y cobrar lo mismo. Pues bueno, ese es uno de los anuncios que están generando problemas, ¿no? Porque pues, se ha anunciado la reducción de la jornada inminente, se ha anunciado que va a haber un cambio en la prevalencia de los convenios colectivos, el salario mínimo sube y seguirá subiendo en los próximos años, ha habido un anuncio de que va a haber nuevos permisos retribuidos que todavía no están regulados. Entonces, claro, con ese escenario hay muchas mesas de negociación que están abiertas, en las que están negociando patronales y sindicatos o empresas y representantes de los trabajadores y no saben qué tienen que negociar, porque en esos convenios se negocia, para empezar, una jornada anual en términos de horas anuales, y ahora parece que ese paradigma quiere cambiar hacia una jornada semanal, lo cual restaría flexibilidad. Tienen que negociar un precio de la hora trabajada, o sea, un salario por hora. ¿Cómo negocias un salario por hora para los próximos 3 años si a mitad del partido te van a cambiar las reglas del juego y te van a decir que el salario por hora va a ser mucho más alto? Porque si se mantiene el salario y se reducen las horas, el salario por hora sube. Entonces, claro, con ese panorama ellos llaman a sus centrales, ¿no? Llaman a COE, a CEPIME, a UGT, a comisiones obreras, y ni siquiera ellos son capaces de decirles qué tienen que hacer porque no saben cómo va a evolucionar esto, porque estas son negociaciones que están abiertas o que se acaban de abrir, que no sabemos cómo van a evolucionar y que no sabemos en qué legislación se van a materializar. Entonces, claro, pues en esta situación o se paran las negociaciones y se prolongan porque nadie tiene voluntad por acelerar el cierre de acuerdos, o se negocian por periodos más cortos para no pillarse los dedos. Eso es uno de los aspectos que vemos, ¿no? del primer efecto. Y luego un segundo efecto colateral, quizá más grave, es que las empresas paralizan sus decisiones de inversión. Las que están en España, por un lado, y las que podrían invertir en España, por otro, porque tú no puedes invertir o afrontar una inversión si tú no sabes en qué escenario vas a jugar.
Obviamente ninguna empresa sabe cómo le va a ir en el futuro, porque bueno, pues como hemos visto, ¿no? Te puede venir una pandemia y te desbarata tus previsiones, pero hay un mínimo, digamos, que tienen que tener asegurado, por ejemplo, sus costes. Tú haces una estimación de tus costes y en función de eso dices, vale, pues me puedo meter en esta inversión o no. Pero si tus costes no sabes ni siquiera eso, cómo va a evolucionar, porque no sabes si a mitad te van a subir el salario mínimo, te van a reducir la jornada, cosas que tradicionalmente se han negociado de manera bilateral entre sindicatos y patronal, pues ahora, si ahora ahí se va a meter el gobierno y eso puede cambiar en cualquier momento, pues las empresas paralizan las inversiones. Y lo que vemos es que desde la pandemia, mientras que el PIB ya está más de 2 puntos por encima del nivel de 2019, la inversión está un 5% por debajo. O sea, tenemos un crecimiento económico, el PIB crece y eso es muy positivo, pero también hay que ver por qué crece el PIB. Y lo que está tirando del PIB es el consumo público y en menor medida el consumo privado, ¿no? Porque se están manteniendo las rentas y la gente pues puede gastar. Pero la inversión... Sí, pero no al ritmo que el público. Claro, y no al ritmo que el público. Y encima la inversión, que es quizá uno de los elementos del PIB más importante, porque determina cómo va a crecer el país en el futuro, cómo de productivas van a ser las empresas, qué grado de innovación hay en el país, pues eso se está frenando y eso es grave, porque se genera una brecha de competitividad a futuro con el resto de la Unión Europea, ¿no? Entonces, bueno, esos son los dos efectos que está habiendo ahora mismo por este goteo de anuncios y tenemos que ver cómo sigue, sobre todo cómo sigue la inversión, que es un componente súper importante del crecimiento. Pues muchas gracias por toda esa fotografía, Alejandra Olcese. Buen día y buen negocio. Igualmente, buen día. 10 de la mañana, 10:01, está hablando von der Leyen, lo tienen en un